Bien, en el circuito paralelo entonces tenemos un borne positivo, dejo el cable acá, un borne negativo, dejo el cable en este lugar para que se parezca al dibujo que siempre hacemos. Ahora bien, tengo dos lámparas, de una lámpara saldrá al borne negativo, lo conecto en este lugar. Bien, una de las lámparas entonces lo conecto acá. Bien, tengo las dos lámparas saliendo de los bordes negativos aquí, y lo mismo hago con el borne positivo, las dos hacia la salida del borne positivo. Conecto una y conecto la otra. Ahora, cuando le doy corriente eléctrica con el transformador, entonces las dos lámparas se encienden. Se encienden las dos con la misma intensidad. Lo que va a pasar, a diferencia de la conexión en serie, es que si yo desconecto una de ellas, la otra sigue funcionando. El aumento en la intensidad se debe simplemente a una caída de tensión que no soporta el transformador. Si no, los dos conectados de la misma manera no debería tener una subida en su volumen lumínico. Vimos en la experiencia que, por ejemplo, yo puedo tener dos resistencias ubicadas de esta manera. Con la energía aplicada, digamos, a una diferencia de potencial brindada por alguna batería. Vamos a ubicar el punto A de nuestra conexión y el punto B de nuestra conexión para las resistencias R1 y R2. Las resistencias no son necesariamente iguales. Vimos en la experiencia que la intensidad que circula por aquí sería la intensidad total, se divide en dos intensidades que pueden ser diferentes dependiendo del valor de la resistencia, que vamos a llamar I1, intensidad I2. La suma de I1 e I2 va a ser igual a I. Eso tiene relación directa con la conservación de energía. Se bifurca cuando llegan a A en dos intensidades nuevas, y cuando llegan a B vuelven a confluir en una sola intensidad que nos vuelve a dar la suma de las dos y la misma que la intensidad total. En el circuito en paralelo hay un amperímetro conectado en serie en esta lámpara que me está marcando 310, 311 de ampere. En la otra lámpara está marcando 260. La suma de los dos se juntan de nuevo, donde se vuelven a juntar los circuitos, y está marcando 575, 576. Salvo por errores que siempre van a haber en los amperímetros de medición, la suma de los dos en forma aislada tiene que ser igual a la suma de la intensidad total. Nosotros habíamos puesto amperímetros y esos amperímetros van en serie. Un amperímetro aquí, un amperímetro aquí y un amperímetro aquí. Para que esos amperímetros no alteren las mediciones, tienen que tener muy baja resistencia. Ahora bien, vamos a tratar de demostrar cuánto es o cómo se puede hacer para calcular la resistencia equivalente a estas dos resistencias cuando la conexión está hecha en paralelo. Bien, partimos de la base experimental, en donde I total es igual a I1 más I2. Voy a aplicar la ley de Ohm a esa relación. Cada intensidad se puede calcular como el cociente entre la diferencia de potencial sobre una resistencia. Si yo estoy hablando de la I total, sería la resistencia equivalente a estas dos resistencias. Por lo tanto, es la resistencia total del circuito.
Eso va a ser igual a la diferencia de potencial sobre la resistencia. La resistencia a la que se refiere la intensidad 1 justamente es la R1. El punto en donde empieza su camino la intensidad 1 es el punto A, y el punto donde finaliza su camino es el punto B. Así que me queda la diferencia de potencial entre AB sobre R1. Ahora bien, eso le sumo la diferencia de potencial sobre la resistencia. La intensidad 2 pasa por R2. La diferencia de potencial será otra vez desde A hasta B. Perfecto. La cosa es que tengo diferencia de potencial en los dos términos son exactamente igual. Por lo tanto, puedo sacar el factor común. Bien, por otro lado, la diferencia de potencial total que yo estoy tomando entre estos dos puntos que acabo de marcar es igual a la diferencia de potencial entre A y B, como vimos en la experiencia. Así que yo acá puedo poner AB, y por último, si esta diferencia de potencial AB pasa dividiendo, cancelo ambas y acá me queda un 1. Por lo tanto, la fórmula final puede quedar como la inversa de la resistencia equivalente o resistencia total serán las sumas de las inversas correspondientes a las resistencias conectadas. Así, si tengo más resistencias, sumaré hasta la inversa de la resistencia enésima. Esta ecuación es la ecuación que vamos a utilizar para el cálculo de los circuitos. Bueno, buenas noches.